Eh, Saludo a toda la audiencia, a los hermanos, hermanas, iglesias, oyentes y a quien escuche la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar brevemente en la palabra de nuestro Dios, ya que somos necesitados de ella cada día, y el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a tratar de hablar entonces solo de la palabra de nuestro Dios. La palabra tiene misterios, tiene revelación, y todo esto es para el bien nuestro, ya que es la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a tomar la palabra en Efesios, el capítulo 2, del versículo 11. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a meditar en algunos en específico, ya que cada versículo tiene grandes misterios dentro de ellos, ya que no está hecho por la mente humana, sino por la mente de nuestro Dios, el cual llena todas las cosas. Entonces, dice la palabra en el nombre de Jesucristo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Bendito sea nuestro Dios. Bien, esta es la palabra de nuestro Dios, es una carta, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, este apóstol que... un apóstol de Jesucristo llamado por la voluntad de Dios. Entonces, y deja esta palabra expresada hasta estos tiempos. Porque así dijo el Señor, le dijo a sus apóstoles: vosotros me seréis testigos, y también les confió la palabra. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Cuando conversaba el Señor, ¿no es cierto?, allí, oraba a nuestro Dios en Juan capítulo 17, allí encontramos, ¿no es cierto?, la conversación y oración que hace nuestro Señor Jesucristo con su Padre, para entonces también se acuerda y nos menciona a nosotros que habíamos de creer por la palabra de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bendito sea Dios. Entonces, para esto, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es antes de la fundación del mundo, antes de todas las cosas. Entonces, y en Él, nuestro Padre ya tenía un plan, y nuestro Señor se ofrece por el Espíritu Eterno, y le iba a apropiar un cuerpo como
un hombre, ¿no es cierto? Y hallado en la condición de hombre, entonces Él se humilló hasta lo sumo para darnos esta redención. Y tenía que entonces tomarnos a nosotros y llevarnos allí espiritualmente, por fe, nosotros entonces ser crucificados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que este cuerpo acostumbrado, ¿no es cierto?, no al servicio de Dios, ahora se sujete a Dios. Bendito sea nuestro Señor, porque en nosotros no había obras de justicia y aunque las hubiera, no podríamos nosotros cobrarle por esas obras a nuestro Dios, porque la verdad es que nosotros somos salvos por gracia, es decir, por misericordia, solo por misericordia de Dios. Como vemos en el tiempo antiguo, cuando vino Noé, ¿no es cierto? En los días de Noé, vemos que la palabra dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. Gracia significa algo inmerecido, en lo cual no podía Noé reclamarle, decirle, Señor, mire, por mi justicia yo debo ser salvo, sino que Dios lo miró con ojos de misericordia y por ende nos miró también a nosotros y nos dio una segunda oportunidad. Bendito sea nuestro Dios, porque ahí encontramos nosotros el primer bautismo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios no es como pensamos nosotros a veces, es tan pequeña nuestra mente. La palabra de Dios encierra misterios grandes. Lo primero que hace nuestro Dios, tuvo la capacidad de bautizar la tierra, sumergirla en las aguas para darle una nueva esperanza y hacer empezar una nueva generación. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, así ya empezó a mostrar esta misericordia y en ese tiempo, dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que allí Jesucristo esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, el Señor Jesucristo era necesario que viniese, porque ese era el acuerdo que había con su Padre, por amor a nosotros, porque no había otra forma de nosotros poder presentarnos a la presencia de Dios. Dios fue buscando formas, hizo pacto con los hombres como lo hizo con Adán. Adán, ¿no es cierto?, falló. Adán y Eva, el hombre, cuando se dice el hombre se refiere hombre y mujer, por eso dice varona se le llamaba. Bendito sea nuestro Dios. Y allí nosotros vemos que después también con Noé renueva, hace pacto nuestro Dios, y no solo con él, sino con sus hijos y sus esposas. Y les dio también la señal del pacto. Después hace pacto con Abraham, después con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Bendito sea nuestro Dios. Después también hace pacto con Salomón cuando se construye el templo. Primeramente se hizo, ¿no es cierto?, el tabernáculo, el cual Dios le ordenó a Moisés que lo haga conforme a la figura que había visto, y él hizo un tabernáculo y no tenía un lugar fijo, sino que iba de tienda en tienda. Entonces, más tarde David le nació en el corazón de querer hacer una casa para nuestro Dios, y esto agradó a nuestro Dios. Entonces allí Salomón construye esta casa y tenía una forma ordenada, ¿no es cierto?, mostrando figura de lo que sería el verdadero tabernáculo. Hablo del tabernáculo que hizo Moisés, el cual, ¿no es cierto?, primeramente había una tienda con cortinas y había una entrada donde todos los que pasaban tenían que pasar y ver allí donde estaba el altar de bronce o el altar del sacrificio. Entonces todos pasaban y podían entrar allí recién a los atrios, ¿no es cierto? Y entonces más adelante estaba la fuente de bronce, la fuente o el lavacro también se le llama, ¿no es cierto?, en la escritura, y allí de ahí pasaban los sacerdotes. Entonces cuando hacían el sacrificio pasaban por ese lavacro y entraban al tabernáculo, al santuario o al lugar santo, porque estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, de esta forma eran presentados entonces el pueblo por medio de los sacerdotes. Pero como decía el Espíritu, si bien Dios habita en los cielos,
y aún ni los cielos, decía también Salomón, lo pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo edificar? Entonces, porque Dios hizo los cielos y hizo la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué casa entonces le habremos de edificar? ¿Y cuál será el lugar de su reposo? Porque su mano hizo todas las cosas. Y por esta razón Dios vio que el hombre siempre no podía acercarse a Él, sino que tenía que ser por medio de estos hombres, y se hacían las expiaciones año tras año, pero nuestro Dios tenía un plan de salvación para con nosotros por medio de Jesucristo. Y allí entonces Él había preparado, y ya estaba el acuerdo en que Él iba a enviar a Jesucristo a habitar entre los hombres, siendo un hombre más, y pasó desapercibido para muchos. Pero también estos apóstoles lo pudieron comer con Él, beber, ver sus señales, ver su grandeza, ver su amor, ver la manera cómo hacía milagros, sanidades. Bendito sea nuestro Señor. Y lo más importante es que creyeron en Él y le obedecieron. Cuando Él los tomó y los envió, ellos empezaron a ir de dos en dos, ¿no es cierto?, llevando este mensaje, y empieza allí su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Teniendo todo el poder, sin embargo, prepara a hombres, y luego prepara a hombres, también mujeres, que le seguían y le servían. Hubo muchas mujeres que dieron testimonio de Él y que también sustentaban esta obra, y fueron las que pudieron estar hasta el fin más cerca allí de la cruz, acerca de la persecución. Bendito sea nuestro Señor. Entonces este era el plan que tenía nuestro Dios, y muchos no se dieron cuenta, pero Él dejó esta semilla. Pero para esto, como dice la palabra acá que estamos leyendo, nosotros estábamos lejos de las promesas, fuera de los pactos, pero ahora en Jesucristo, tanto Israel como nosotros, ahora por Jesucristo tenemos una entrada nueva al lugar santísimo. Porque el tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El primer lugar, el lugar santo, ¿no es cierto? Allí estaba el pan sobre una mesa, y estaba el candelabro de los que tenía 7 lámparas, ¿no es cierto? Y al lado del lugar santísimo, allí había un propiciatorio donde se quemaba el incienso. Y ese incienso era el que llegaba al lugar santísimo. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, dando a entender, ¿no es cierto?, el Espíritu en todo esto, reflejando de que este tabernáculo tenía muchas ordenanzas humanas, figuras, ¿no es cierto? Pero ahora, este tabernáculo celestial, el cual preparó Jesucristo, y Él fue el sacrificio. Él es el altar. Su altar fue en la cruz. Allí murió nuestro Señor, fue crucificado por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos, a los pastores ancianos, a los ancianos que han caminado mucho, por amor a Jesucristo, a esa obra redentora que es lo más grande que ha existido. Es más sublime que la tierra, porque la tierra pasará. Pero este sacrificio de Cristo, hermano, no solo reconcilió al mundo, sino dice que también reconcilió en los cielos. Tuvo un gran efecto. Por eso, antes, el primer pacto que hizo Dios con su pueblo, conmovió el monte allí, la tierra, dice. Pero ahora no solo conmoveré, dice, la tierra, sino aún también los cielos. Entonces, ¿para qué? Para ahora establecer algo inamovible. Bendito sea nuestro Señor. Algo inamovible para el anciano, para la anciana, para los hermanos, las hermanas. ¿Para qué? Para que nosotros coloquemos nuestra confianza y nuestra fe solamente en Jesucristo. Porque ese sacrificio fue hecho perfecto una vez para siempre. Entonces Él, al pasar por el altar de bronce, también pasó por el lavacro y nuestro Señor fue crucificado, para darnos un acceso y abrir ahora el camino y unir la tierra y el cielo por Jesucristo. Este es el camino nuevo, esta es la escalera que vio Jacob antiguamente. Él es la escalera.
Y por Jesucristo ahora suben y descienden ángeles que están al servicio. Bendito sea nuestro Señor. Los apóstoles pudieron ver también, los ángeles venían y les servían. Ellos dieron testimonio de esto cuando el Señor estaba orando. Entonces Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Entonces si nosotros vemos, cuando Jesucristo muere, dice que hubo un gran temblor y se partió el velo y pasó a quedar unido. Entonces, porque ese pan que había en el propiciatorio, Jesucristo es el pan de vida. Él es el que tiene los 7 candeleros. Bendito sea nuestro Señor. Él es el que fue lleno del Espíritu Santo, lleno de gloria, ungido por Dios, ungido más que sus compañeros, dice Hebreo, más que los ángeles, por cuanto tiene mayor nombre que ellos. Bendito sea Dios. Y nos da ahora una eterna redención por medio de su cruz. Entonces, es importante hoy en día, en este tiempo, todavía está esta puerta abierta, todavía Él está intercediendo. ¿Sabe usted? Cierto, estaban los panes y estaba el candelabro, pero allí estaba ese propiciatorio donde se quemaban los inciensos. Allí ministra nuestro Señor Jesucristo, dice en Hebreo, en el santuario celestial, y va y entrega las oraciones al Padre, al lugar santísimo. Porque ahora no está esa pared, esa separación que había, en cuanto antes los ángeles tenían que ir a entregar a la puerta del cielo, entonces todo lo que había hecho el hombre anotar, porque hay libro de obras, dice Malaquías, donde allí se anota cada obra del hermano, de la hermana y de todo hombre. Toda obra se está anotando. Entonces va a haber un día, cuando Jesucristo venga, se va a ver la diferencia entre el que ha hecho la voluntad de Dios y el que no la ha hecho. Y por eso es importante andar a la voluntad de nuestro Dios. Y para esto es importante, para tener acceso nosotros al Padre, nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de todo, es cabeza de la iglesia y de todo principado, y en Él habita la plenitud de la deidad, y en Él estamos completos. Bendito sea nuestro Señor. Si alguien piensa que la redención de Jesucristo, piensa que después va a buscar otra forma mejor de servir a Dios, no hay otra forma. El sacrificio de Jesucristo fue hecho perfecto una vez para siempre, para reconciliar no solo la tierra, sino también lo que está en los cielos. Bendito sea nuestro Señor. Por eso dice que será conmovido no solo la tierra, sino también los cielos. Y la conmoción significa de las cosas hechas como nosotros, que tenemos que ser transformados para que queden establecidas las que son eternas. Y nosotros, nuestra ciudadanía no es acá. Es bueno pensar en este tiempo, decimos nosotros, hay tanta maldad, hay tanta confusión, hay tantos rumores de una y otra cosa. El Señor Jesús lo anunció. Dijo que iba a haber rumores de guerra y de muchas cosas, pero son rumores. También llegará el minuto que dirán, Jesucristo viene tal fecha, y la han dado y ha pasado. Han venido algunas iglesias, digamos, o sectas más bien dicho, que anunciaron el 1914 que venía un fin. No sucedió nada. Después el 70 y algo volvieron, no sucedió nada. Y las personas que reclamaron en aquella iglesia los sacaron, los echaron de su iglesia por difamación, decían ellos, y le daban otras interpretaciones a las Escrituras. Después venía el año 2000, tampoco sucedió nada. Después el 2012, tampoco sucedió. Ahora viene el 2018, decían, tampoco fue. El 2021, estamos en 2021, y Dios nos puede ayudar. Dios nos pueda fortalecer, hermano, porque el Señor Jesucristo dice, si dicen que viene, no creáis. Si están los aposentos, significa en secreto, no vayáis. No,
Porque el Señor dice, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra en occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea nuestro Señor. Por tanto, es necesario estar velando siempre, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre, decía el Señor Jesucristo, en su sola potestad, ni los ángeles. Dios nos puede ayudar, Dios nos pueda bendecir. Ahora, es necesario entonces nosotros afirmar nuestra fe en Jesucristo y nosotros pensar en este tiempo, ¿hemos considerado ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo? Dios nos puede ayudar. Todavía Él intercede por nosotros. Todavía Él sigue intercediendo. ¿Por qué? La palabra dice que no reine el pecado sobre nosotros. O sea, no debe haber más maldad. Debemos tratar de no pecar. Nos vamos a equivocar. Tenemos que reconciliarnos. Si alguien nos ha ofendido, tenemos que perdonar. Porque el Señor dice que en este último tiempo también, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces la maldad se está multiplicando, hermano. Y como el hombre ha pecado, la tierra también ya está cansada. La tierra ya no está dando su producto como era antes, con su fuerza, y así el ser humano se ha ido desgastando. Pero más la palabra nos dice que nosotros, así como nos vamos envejeciendo y desgastando, debemos de ese hombre interior alimentarlo por medio de Jesucristo, porque esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De esto trata la vida eterna, de nada más. Porque nuestro Dios en Jesucristo prometió darnos la vida eterna. Entonces, mire, es necesario pensar de que el Señor, decía el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Bendito sea Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y anunció las buenas nuevas a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Él pudo predicar en Israel, pero ahora por medio de su Santo Espíritu, Él lo hizo por medio de los apóstoles y hoy lo hace por medio de quien hable de esta palabra. Dios le va a inspirar y Él va a colocar en el corazón de las personas en que la palabra haga vida y haga la obra que Él quiere hacer en su vida. Pero para esto es necesario nosotros solamente disponernos y creerle a Dios. Creer que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y que murió en la cruz y que nos reconcilió. Y si ya nos reconcilió, también es bueno nosotros perdonarnos entre nosotros para andar en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, el 19, para ir avanzando, así que ya no sois extranjeros. Esto es para el que ya se bautiza en Cristo Jesús, sumergido en las aguas, y también por medio de la imposición de manos recibe el don del Espíritu Santo para confirmación de que hay un arrepentimiento en él, ¿no es cierto? Y de ahí va a empezar esa nueva vida en Jesucristo. Y ya no somos extranjeros, sino que ni advenedizos, sino que conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Miembro de la familia de Dios no es solo familia también con el pueblo israelita o los hebreos, sino también pasamos a ser cercanos a los ángeles. Bendito sea Dios. Así dice Hebreo, vamos a confirmar esta palabra, es necesario confirmarla. Capítulo 12. El versículo 22 dice: hablaba primero, cierto, que no os habéis acercado al monte que humeaba, el cual no podían soportar lo que allí se veía y se oía. Tanto que el pueblo pidió que Moisés les hablara, que Dios hablara a Moisés, y Moisés les hablaba, le expresaba las palabras de Dios. Pero ahora dice, el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito sea Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, sino ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor reverente, porque Dios es fuego consumidor. Bendito sea nuestro Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Bendito sea nuestro Dios, porque todo será probado mediante fuego. Cualesquiera obra que haga el hombre será probada en fuego. Si su obra permaneciera, entonces significa que sus obras son hechas en Dios. Y por eso es necesario nosotros afirmar nuestros corazones ahora en Cristo Jesús para poder tener acceso y llegar al Padre, y el Padre da la orden, ¿no es cierto? Y tenemos este abogado que intercede por nosotros. Pero este abogado, hermano, él defiende todos los casos, los gana. Dice un cántico, ¿no es cierto? Pero ese sí nosotros somos reales y somos verdaderos con él. Porque un abogado, cuando hay mentira, un abogado defensor no es mucho lo que puede hacer. Entonces Dios nos puede ayudar para que nosotros entonces ser sinceros y hablar verdad entre nosotros, hermanos. Y si hay que perdonar, perdonar. Dios nos puede ayudar, porque si nosotros nos perdonamos, el Señor nos va a perdonar. Luego ahora nos dice, es necesario, ¿cierto? Ya entendiendo esto, que el Señor Jesucristo nos reconcilió para con Dios a ambos pueblos y a todo el que venga aquí. No hay color de raza, no. Por la sangre de Jesucristo tenemos todo un mismo acceso y somos un solo pueblo. Bendito sea Dios. Pero tenemos que estar, dice el 20, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios nos puede ayudar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, decía el apóstol en Tesalonicense. También el Señor Jesús, nadie os engañe, decía, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Entonces nosotros tenemos que estar edificados en esta palabra. Eso significa en apóstoles y profetas. Aquí tenemos la base para nosotros. Hoy en día, si alguien toma nombre, ¿no es cierto?, toma un nombre como apóstol, los apóstoles tenían la facultad para que el Señor Jesucristo les confió la palabra y les dio la facultad para cambiar cosas. Y ahí podría colocar varios ejemplos, como colocó el apóstol Pablo. Un ejemplo, él decía, esto dice el Señor. Esto digo yo. Voy a dar mi parecer. Él decía, si algún hermano se convierte a Dios y su esposa no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, no la abandone. Bendito sea nuestro Dios. Y en esto podemos ver que el Señor Jesucristo les dio la facultad por el Espíritu Santo para que ellos coloquen mandamientos en la iglesia y abran, esta puerta se abra para los gentiles sin impedimento. Porque los fariseos, decía, ellos se ganaban en la puerta y no dejaban entrar a los que venían. Pero esto, decía, era para toda honestidad. Pero esto tenía que ser con sinceridad. Entonces decía, si esa mujer no era creyente, pero consentía en vivir con él, no la abandone. ¿Cómo sabes, oh marido, si puedes ganar a tu mujer? ¿O cómo sabes, oh mujer, si puedes ganar a tu marido? Entonces hay misterios que Dios los conoce y Él sabe zanjarlos. Ahora, si nosotros vemos allí, por la ley, en el tiempo antiguo, Nehemías abandonó
dice a los hombres, llegó y les sacó los pelos y los amarrió y le echó a las mujeres porque eran paganas. Bendito sea nuestro Señor, que ahora vino Jesucristo a colocar la paz y a dar salvación también a un pueblo no creyente, pero nosotros no nos coloquemos cargas que el Señor no nos ha colocado, sino que sigamos a Jesucristo, y Él decía que su carga era ligera. Y vamos a hallar descanso para nuestra alma, pero para hallar descanso en nuestra alma, hermano, primero hay que enyugarse con Cristo. Esto estar bajo el fundamento de apóstoles y profetas, es fácil decirlo tal vez, pero ¿cómo fue la vida de estos varones? Estos hombres fueron apedreados, fueron crucificados, fueron aserreados, fueron molidos a palos, fueron quemados, fueron escupidos. Dios nos puede ayudar, Dios nos pueda bendecir. Entonces, ¿tenemos ese fundamento nosotros? ¿Somos capaces de imitar en algo a aquellos hombres? Dios nos puede ayudar. Para nosotros podemos tener una buena doctrina, pero nuestra vida debe ser, como cristianos, ser capaces de soportar afrentas, ser capaces de soportar muchas cosas para poder llegar al reino de los cielos. Dios nos puede ayudar, Dios nos pueda bendecir. No voy a extenderme más, este es un tema profundo, el hablar de apóstoles, de los profetas es un misterio. Muchos dicen que aquí se refiere a los apóstoles, a los profetas del antiguo tiempo, otros dicen que no. Bien, Dios nos puede ayudar. Siempre en la palabra de Dios nadie va a poder decir aquí entregué un mensaje completo que no le falte nada. Al que no le faltó nada, ni una tilde de la ley que no se haya cumplido, fue en Cristo. Pero nosotros estamos muertos a la ley y ahora vivimos, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Dios nos puede ayudar, Dios les bendiga grandemente, y solo les voy a leer un versículo para que lo mediten y pensemos en esto, en que este fundamento del nuevo pacto que se colocó acá, de los apóstoles y profetas que escribieron estos libros, tenemos profetas en el Nuevo Testamento como Silas, y Silas se hace parte en las cartas del apóstol Pablo. También había un varón llamado Judas en los Hechos capítulo 15, y ellos eran los que confirmaban las cartas que escribieron los apóstoles y ancianos en la iglesia de Jerusalén en el concilio. Entonces, ellos eran los que también de palabra confirmaban estas cartas. Dice así la palabra, el capítulo 3, versículo 5. Es un misterio para que podamos nosotros meditar en él, y lo lean ustedes en sus casas, todo este capítulo, porque sigue en realidad, aquí no corta. Está ordenada, así la Biblia se ordenó y nos ha servido mucho, pero a veces no necesariamente donde termina el capítulo termina el contexto de lo que se está hablando. Dice el 5: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bendito sea Dios, en el cual, ¿no es cierto?, Pablo fue el más pequeño, decía, fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que le fue dado según la operación de su poder. Y él, que era el más pequeño, dice, de todos los santos, le fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio entre los gentiles, el Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Bendito sea Dios. Dios nos puede ayudar. Entonces, este Evangelio, hermano, del Nuevo Testamento, aquí está el Evangelio. El Antiguo Testamento es toda la parte donde está la ley de Moisés, ¿no es cierto?, los salmos y los profetas. También hay otros libros, como el libro de Esther, de Job, libros de Salomón. Y eso básicamente, ¿no es cierto?, tenemos la Escritura donde está todo, era figura de lo que había de venir, pero en Cristo se cumplió toda la ley. Y ahora nosotros estamos muertos a la ley, porque nadie se justifica ante la ley, ni por la ley, ni por obras de la ley. Entonces, estando muertos nosotros por la ley, ahora vivimos por Jesucristo. Y no hay otra forma de vivir para el cristiano. Entonces, nuestra ciudadanía ya no es de acá,
El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no es tiempo para nosotros seguir pensando en todos los proyectos como que aquí nada ha pasado, así como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé hubo un lapso de tiempo que Dios dio y los hombres, muchos siguieron su rumbo tal cual iban nomás. Entonces Dios les bendiga, Dios les dé la fuerza. A veces se ve difícil esta palabra, también los apóstoles dijeron, Señor, tu palabra es dura, es difícil. ¿Quién podrá soportarla? ¿Quién podrá ser salvo? Y él decía, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Bendito sea nuestro Dios. Y de los valientes es el reino de los cielos. Entonces hay que en esto luchar hasta llegar al final. Dios les bendiga, amada iglesia, a los oyentes también. Sobre todo, dejen en sus corazones la palabra de nuestro Dios y oren por los predicadores para que la exhortación siempre sea clara, y si en algo no ha sido claro, también Dios le dará por su espíritu también lo que necesita cada oyente, cada hermano, hermana, y esta palabra también a mí me sirve para después volver y reflexionar en ella, porque esta palabra es viva. Entonces, le doy las muchas gracias a todos, Dios bendiga a la iglesia, y esfuércense, esforcémonos, hermanos. Sé que estamos un poco agazapados. Nosotros, hermanos, si trabajábamos menos del 50%, hoy de ese 50% se nos ha restringido al 25% y estaremos trabajando un 12%. Entonces no podemos contentarnos, sino que debemos esforzarnos, pero tenemos la fe, tenemos la esperanza en Cristo, en que como iglesia va a ser difícil trabajar como se trabajaba, pero esperemos en Dios y pidámosle, porque la última palabra la tiene nuestro Dios. Todavía tengo esperanza, tengo fe de que nuestro Dios nos va a dar un respiro por un tiempo, pero vamos a tener que aprovecharlo, porque si nosotros ya no, esto no nos hace pensar, no nos conmueve, entonces solamente la misericordia de Dios nos puede sostener. Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la atención a la palabra.